Muy buen día, estimados amigos de La Noticia en Guatemala. René Sanchinelli les saluda. Hoy tengo el privilegio de tener a nuestro amigo Ricardo Méndez Ruiz, quien es presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Muy buen día, Ricardo, ¿cómo estás? René, muy bien, muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Es un privilegio estar ante estas cámaras. Pues verás, Ricardo, que en la última semana hemos tenido aquí algunos invitados, alguna gente de izquierda, alguna gente de ONGs, etcétera, que tienen una posición respecto al genocidio, ya que el Congreso de la República pues, no se permitió hacer un tema tan espinoso de nuevo que empiece a darle vueltas a todo Facebook, todas las redes sociales están bulliendo por ese punto y nos interesa escuchar tu opinión respecto al genocidio. Una pregunta directa. ¿Vos crees que hubo genocidio en Guatemala, sí o no? Definitivamente no. Y no solo lo creo, sino que estoy seguro que en Guatemala no hubo genocidio. ¿Por qué? Hay ciertos parámetros que se deben cumplir para que un genocidio se dé. Y en Guatemala ninguno de ellos se cumplió. Por ejemplo, se debe perseguir el exterminio de un grupo étnico o un grupo religioso. Ese es el argumento principal que se utiliza en Guatemala por quienes apoyan la tesis del genocidio. Pero en Guatemala nunca existió ni siquiera la intención de exterminar a ningún grupo étnico durante el conflicto armado interno. Entonces el genocidio nunca se dio en Guatemala. Se dieron excesos, o sea, se dio excesos, eso sí es una verdad evidente por parte del ejército y por parte de la guerrilla. Pero algo tan grave como un genocidio, eso no se dio en Guatemala. Además de generar terrorismo, ¿no? Porque la gente común, corriente, de a pie, e incluso toda Guatemala, pues lo menos que puede hacer es aterrorizarse ante esas barbaridades. Y a la luz de esto, ¿qué podemos esperar de la nueva fiscal general? Yo me he pronunciado varias veces en ese sentido. He dicho que lo único que yo espero es que ella cumpla con la ley. No más y no menos. Que cumpla con la ley. Y no solo en temas relacionados al conflicto armado interno, sino en general. Durante los últimos días, unos 4 días para acá, hemos visto la manera en la que va evolucionando el juicio en contra de Erwin Sperrigsen en Suiza, por ejemplo. Y nos damos cuenta que en esos 4 días han surgido 2 testigos falsos en contra de Erwin Sperrigsen plantados por la CICIG y por el Ministerio Público. ¿Verdad? Pero hace falta ver qué va a suceder en ese sentido en Suiza, cómo va a actuar el juez, qué decisiones va a tomar, si va a tener peso o no va a tener peso el hecho de que se haya demostrado que son testigos falsos. Debería ser así, o sea, sí debería pesar a favor de Sperrigsen. Sí, muchas de las ONGs dicen de que, yo sigo con esto de las ONGs, pero habría que buscarle una forma distinta de poderlo decir para poder ser más justo, ¿verdad? Pero mientras tanto, seguiremos así. ¿Qué hay que hacer? Que sangren las heridas para que de ahí construir la reconciliación y llevarnos a la paz. Mira, sí, ese es un tema muy interesante, pero yo podría sugerirte una forma de tratarlo, y es el siguiente. El de las organizaciones, y eso incluye a ONGs, que son asociaciones y fundaciones, etcétera, que están agrupadas en la sociedad civil. Las organizaciones agrupadas en la sociedad civil, si te das cuenta, son organizaciones, son ONGs, organizaciones no gubernamentales, es lo que quiere decir una ONG, tú lo sabes muy bien. Están agrupadas en la izquierda del país, en la izquierda política, en la izquierda radical del país. Por ejemplo, yo no me considero parte de la sociedad civil. De un tiempo para acá me di cuenta que eso no es cierto. O sea, yo no pertenezco a la sociedad civil. Aquí en Guatemala. En otro país la sociedad civil es vista como un ente diferente a como se ve aquí. Aquí sociedad civil es sinónimo de izquierda radical. Y eso no se puede negar, pues.
Tú puedes analizar quiénes, qué agrupaciones son las que conforman la sociedad civil y son precisamente las que piden lo que tú acabas de mencionar. O sea, que haya perdón a través de la justicia. Yo fui secuestrado en 1982 por una facción del EGP y el PGT. Fui sometido a tortura física y tortura psicológica por 2 meses. Eso es larguísimo y es muy, muy fuerte. Yo tengo una querella en contra de las personas sindicadas, de algunas personas, 26 personas sindicadas de mi secuestro. Si esa querella llega a prosperar y esta gente llega a ir a juicio y esta gente llega a ser condenada, esa gente va a tener algo en contra mío. O sea, va a guardar por el resto de su vida esa gente y sus familias un rencor contra mí. ¿Por qué? Porque yo los envié a la cárcel. E incluso si no van a la cárcel, los hice pasar un momento muy malo y muy prolongado a lo largo de un proceso judicial, de un juicio. Entonces esa gente no se va a reconciliar nunca conmigo y se van a abrir heridas que ni siquiera existían por parte de ellos. Por parte mía hay una herida que estaba cicatrizada hasta hace 2 años y medio, perdón, 3 años y medio, que asumió el mando del Ministerio Público la fiscal general Claudia Paz y Paz, cuando ella decidió abrir las heridas del conflicto armado interno. Entonces abrió la mía también, porque yo en 1996 firmé la paz. En mi corazón la firmé. Cuando estaba viendo en la televisión la firma de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura, yo dije, bueno, yo firmo la paz también. Y aquí el asunto se acabó, no tengo tiempo. Tengo una familia que sacar adelante, tengo muchísimas cosas que hacer, no puedo quedarme atascado en el pasado y, bueno, firmé la paz también. Pero no es lógico. En la mente del ser humano no cabe eso. O sea, si yo a ti te someto a un proceso judicial y después te mando a la cárcel, tu familia y tú me vas a odiar, me van a odiar. Eso es lógico, es parte de la naturaleza humana. Entonces no podemos esperar una reconciliación a través de la cárcel. Eso es ilógico. En África lo que han hecho es que incluso allá eran etnias contra etnias, vamos. Una tenía el poder y quería acabar con la otra. Y muchísima gente murió, muchísima gente, mucha más que acá. Y allá lo que hicieron fue perdonar a todo el mundo y aquellos que son sometidos a juicio y los condenan a servicio civil y cosas por el estilo. Aquí parece que todos queremos pared de fusilamiento o cárcel de por vida, y sí, realmente así va a ser muy difícil que podamos firmar la paz. Y es que durante mucho tiempo hubo por parte del ejército y de las familias del ejército, que es mi caso. Yo tengo a mi padre, que es un oficial del ejército en situación de retiro, que mantuvimos silencio, guardamos silencio por mucho tiempo, mientras la contraparte dijo e hizo lo que se le dio la gana. Pero llegó un momento, a partir de la época de Claudia Paz y Paz, en la que nosotros nos alzamos y nos pronunciamos. Y además constituimos un obstáculo construido con la verdad, René. O sea, construido con la verdad en la mano. Y eso a mucha gente no le gustó. A la contraparte no le gustó, se sintió ofendida, se sintió amenazada, se sintió insultada. Me fueron a denunciar a mí ante el Procurador de los Derechos Humanos. 150 personas y entidades me denunciaron con el Procurador de los Derechos Humanos. Poquísimo tiempo después, el Procurador de los Derechos Humanos emitió una resolución en contra mía, o sea, una condena. Le pidió a los medios de información que no difundieran mis ideas. Imagínate, te puedes imaginar qué tamaño atropello a mis derechos y a los derechos de todos los guatemaltecos para poder pensar y poder comunicar lo que pensamos. O sea, según la recomendación del Procurador de los Derechos Humanos, yo no podría estar aquí ahora invitado a tu programa platicando contigo, dándole a conocer a los televidentes mis puntos de vista, porque el Procurador de los Derechos Humanos considera que mis puntos de vista son peligrosos, atentan contra la vida
de la sociedad civil, que son las organizaciones de izquierda, y que además les faltó el respeto. Pero ellos han dicho toda la vida lo que se les ha dado la gana. Y ahora que un grupo de guatemaltecos nos pronunciamos en contra de lo que ellos han dicho, entonces resulta que atentamos contra su vida, contra su dignidad, contra su seguridad. ¿Cómo es posible si vivimos en un país democrático? ¿Desde hace cuánto en Guatemala, René, no hay violencia política? Desde hace muchísimo tiempo. Desafortunadamente, la violencia en Guatemala nos ha desbordado. Es una de las dos principales preocupaciones del guatemalteco, la economía y la violencia. Sí, decíamos la vez pasada que prácticamente terrorismo Sí, está nada más salir a la así calle, es. ¿no? Sin embargo, la violencia política desapareció. Ahora, es el otro tipo de violencia política. No me refiero, por ejemplo, a aquel alcalde de San José Pinula que mandó a matar a sus competidores políticos para allanarse él mismo el camino en las elecciones. No, yo me refiero a la violencia política ideológica. Esa en nuestro país no existe. Pues. Eso ya es mentira. Ahora, el problema, René, es que atrás de estas organizaciones de derechos humanos hay dinero. Corre mucho dinero. Ellos viven de eso. Ok, estamos de acuerdo. Ustedes quieren reconciliación, nosotros también queremos reconciliación. A Guatemala le conviene la reconciliación. Tenemos que encontrar algún camino, porque si no vamos a seguir topando con la pared. El camino es claro, René, y se llama acuerdos de paz. Es un camino que desafortunadamente apenas comenzamos a transitar 17 años después de que se diseñó el plano de ese camino. Hay muchas cosas que no se han cumplido con respecto a los acuerdos de paz. Ahora, escarbar en el por qué no se han cumplido es muy interesante. Pues, ¿verdad? Tenemos una población básicamente indígena que ha sido abandonada por el Estado, pero ahora vemos también que es una población manipulada precisamente por estos grupos de derechos humanos que llaman a la rebelión en el interior del país. Sabes perfectamente que en Guatemala es prohibido construir una hidroeléctrica, y no prohibido por la ley, sino que simplemente no se puede. Entonces el hecho de que no haya hidroeléctricas que puedan generar el día de mañana una energía eléctrica con precio competitivo impide que venga la industria al país para brindar puestos de trabajo. Bueno, ahí hay otro tema de programa, porque en el tema de hidroeléctricas, minería y todo esto, tal vez no sea el qué, sino el cómo, ¿verdad? Cómo se ha hecho, que genera un montón de anticuerpos. Y ya vemos que nadie se opuso a que se hicieran los colectores solares para producir energía eléctrica por medio del sol. Como nadie se opone tampoco a las plantas generadoras de energía eléctrica a base de carbón, No, que son muy contaminantes. Ahí sí hay un poco de oposición a nivel de personas más conscientes del medio ambiente. Y de hecho, tenés toda la razón, son mucho más contaminantes. Y sin embargo, prácticamente nadie dice nada. Yo, por lo Tampoco menos... nadie dice casi nada respecto a la cantidad de humo que genera la quema de los cañaverales, por ejemplo, que ahora ya hay hasta en Río Dulce, ¿verdad? Ya empieza a nevar cenizas. Y eso es contaminación. Ahora, pero fíjate que me llama mucho la atención, y el tema de la zafra sí lo vengo escuchando yo desde hace mucho tiempo, el de la quema de la caña. Pero sin embargo nadie dice nada de las generadoras. Y en serio, nadie lo dice en serio. La contaminación de las generadoras a base de combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es rentable, ¿verdad? Es rentable luchar contra las hidroeléctricas, pero no es rentable luchar contra los otros. Entonces se van solo contra las hidroeléctricas, cuando no deberían irse en contra de ninguna. No son temas de moda, vamos, porque también... Son temas rentables, René, eso es lo que pasa. Muy bien, Ricardo, ha sido, como siempre, muy instructivo, muy agradable, pues, platicar con vos. Hay gente que estará de acuerdo y hay gente que no estará de acuerdo. Esa es nuestra Guatemala, nuestra idiosincrasia. Pero en términos generales, 20 segundos para despedirte, Ricardo. La importancia de lo último que acabas de decir. Hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Y es precisamente el beneficio de vivir en democracia. Me pueden escuchar a mí, aquí, en este programa, y ver
y pueden escuchar y ver también a personas que no piensan como yo, sino que piensan de manera diametralmente opuesta. Ese es un gran privilegio, es el privilegio de la democracia. De acuerdo, estimados amigos, no puedo estar más de acuerdo con Ricardo de que tenemos un privilegio que todos nosotros estamos disfrutando y es el poder hablar con libertad, aunque aún hay un montón de cabos sueltos que hay que atar para que esa libertad sea realmente palpable a todo nivel. Tenemos periodistas que son atacados por sus opiniones, políticos, pensadores, etcétera. Pero la tenemos y la lucha no es tanto en contra de perderla, sino de perfeccionarla. Hay que perfeccionarla y yo siempre digo que cuando la democracia sufre, la única solución es más democracia. Así que en este programa nos da mucho gusto saludarlos, saludarte a ti, Ricardo, y hasta la próxima. Y ya saben, somatemos la opinión.